al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y por último, porque no me puedo quedar con las ganas, el PRI. Sí, el PRI. El PRI que hoy dice que es de centroizquierda, ese PRI mágico, trágico, musical, que se avienta unos tiros bien interesantes. Miren, aquí les comparto, si usted no me cree, créanme, no, esto no me lo saqué de la manga. El PRI, dice Rubén Moreira, por mandato de la 23ª Asamblea PRI, somos un partido de centroizquierda. Somos socialdemócratas, feministas, ambientalistas, enemigos de la discriminación, progresistas, aliados de las causas populares. Le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder. O sea, ya patearon a Salinas de Gortari, ¿no? O desde antes, yo podría decir desde Echeverría. Ya patearon a Salinas de Gortari, ya patearon a Díaz Ordaz, por ejemplo, aprovechando el 68, ¿no? Que tanto dicen los del CIDE que lo de... No, mami. Pero bueno, que también lo mencionó el presidente a la mañanera, por cierto, pero ya patearon lo que es ser estúpido. Perdón que lo diga así. Lo que es no conocer ni siquiera sus documentos básicos. Lo que es treparse en una moda, no más porque sabes que estás destruido. Este es el comentario de cierre, este es el cocolazo de la mañana. Ahora sí que el de 3 de la mañanera va a terminar con un coscorronazo, con un zape. Y el zape detrás de la mañana del día de hoy, desde su seguro y belleza de todo corazón, es a Rubén Moreira y a todos los periodistas que se compran esa estupidez. Por mandato de la 20ª, ¿por cuál mandato? ¿Saben cuáles son sus documentos básicos o ni siquiera eso los han leído, compañeritos? ¿No los han leído? Porque con todo gusto yo se los comparto, ¿no? O sea, ustedes los publican, pero miren, yo aquí con todo gusto les comparto cuáles son sus documentos básicos, ¿no? Aquí están sus estatutos, ¿no? Aquí están los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Esos son estatutos del PRI, publicados por el PRI. Su modificación fue el 3 de agosto del 2020. No le han modificado mucho, pero su modificación fue el 3 de agosto del 2020. ¿Y qué dice en esos artículos, no? El Partido Revolución Institucional impulsa la participación ciudadana que se expresa en la diversidad social de la nación mexicana con la presencia predominante y activa de las clases mayoritarias, urbanas y rurales que viven de su trabajo manual e intelectual y de los grupos y organizaciones constituidas por jóvenes, hombres, mujeres y personas adultas mayores, personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas cuya acción política y social permanente fortalece las bases sociales del Estado mexicano. El partido está formado por la Alianza Social Plural y Democrática de las organizaciones sociales que desde su fundación han integrado sus sectores agrario, obrero y popular. El PRI era el PRI de las organizaciones sindicales, el PRI era el PRI de los obreros, de los trabajadores, de la clase popular. El PRI se fundó siendo el partido de las clases mayoritarias y menos protegidas. El PRI en sus orígenes se fundó bajo la premisa de favorecer a los sectores populares. Esa es la fundación del PRI. Así que cuando sale Rubén Moreira a decir que el PRI acaba de cambiar y le dieron una patada al neoliberalismo, que odian que se diga neoliberalismo, pero vaya estupidez, que le dan una patada al neoliberalismo y el PRI entonces dice que ellos ahora ya son socialdemócratas, como el PRD que se sale, o sea, que estaba en el PRI, que, o sea, los miembros fundadores del PRD eran priistas, y entonces cuando el PRI traiciona su ideología de favorecer al sector agrario, obrero y popular, el PRD dice, vámonos, somos de izquierda. ¿Por qué? Porque el PRI que decía favorecer en sus estatutos al sector agrario, obrero y popular, ya no favorece estos sectores y favorece al sector empresarial, o sea, el PRI se parece al PAN, ¿no? Ok. Entonces PRD se sale. Luego el PRD sabemos en qué terminó. Se traicionan. Y ahora el PRD dice que son socialdemócratas igual que el PRI. La idea, o sea, esto me encanta y me fascina y voy a hablar de esto todavía en la noche. Me voy a aventar otro tiro de estos en la noche. Pero los voy a dejar picados porque al chile. Esto refuerza toda mi teoría de que qué madre sirve que que tengamos a un PRI y a un PRD separados, por ejemplo. Se supone, meramente ideológico y teórico, que
los partidos políticos existen diversos porque cada uno representa una ideología distinta y al representar una ideología distinta representas a un sector distinto. Cuando escuchas que tienes dos partidos que tienen la misma ideología, por supuesto que vale la pena preguntar qué diantres están haciendo separados. Júntense, ya estuvieron juntos hace muchos años, se traicionaron unos a otros, ya pueden juntarse, ya puede el PRD volver a ser parte del PRI. Y el PRI podría tantita madre leer sus documentos básicos. Podría por favor, leerlos, porque híjole, en las primeras etapas del PRI, en sus primeras etapas, el PRI se supone que estaba con esta ideología nacionalista, reflejada en la expropiación petrolera, en la industria eléctrica, etcétera, 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 y que su ideología, ¿no? Su creación, o sea, él fue el PRI de las instituciones, el PRI de las instituciones. Se supone, y lo digo así, se supone que es un partido político que beneficiaba a la revolución. La revolución nunca ha sido de derecha. Jamás las revoluciones son de derecha. No. El PRI, en sus documentos, dice que iba a beneficiar a un grupo, pero en realidad el PRI es centro derecha. Seamos honestos. El PRI siempre ha sido centro derecha. Siempre ha sido centro derecha. Toda la vida. Eternamente. Salvo bajo estas excepciones en donde ponía sobre la mesa al sector popular, como lo dicen sus documentos básicos desde hace muchísimos años, muchísimos años. Entonces, cuando nosotros vemos que hoy el PRI, que ha traicionado desde hace, o sea, yo podría decir, y corríjanme, yo creo que solo Lázaro Cárdenas, fue Lázaro Cárdenas y después ya creo que ya valió queso, pero si no estoy mal, Lázaro Cárdenas fue el más fiel impulsor de la ideología priista a la que hoy quieren regresar los priistas. Yo hoy cuestiono al PRD, pero a ver, ¿qué es ser de centro izquierda? ¿Qué es lo que dice hoy que es el PRI? Es una ideología que, pues, es progresista. Entre sus variantes más populares está la socialdemocracia y el laborismo. En la mayoría de los países de Occidente, el electorado esencial de centroizquierda se compone de la clase trabajadora urbana, miembros de la clase media intelectual académica e incluso la población rural en determinados lugares. Estos son los sectores que estarían dentro de la ideología de centroizquierda política. Las clases medias, que es el sector al que quieren conquistar hoy, y los miembros de la clase trabajadora urbana, no rural. Las rurales podrían entrar, pero solo en determinados lugares. Son estos grupos. Pero si ya el PRD dice que también es socialdemócrata, que es lo mismo que ser de centro izquierda, prácticamente es lo mismo que ser de centro izquierda, ¿qué hacen el PRI y el PRD separados? ¿Saben qué es lo curioso? Que por supuesto que hoy el mercado meta es la clase media. Claro que el mercado meta es la clase media, porque se están yendo con la finta de que como la clase media fue como un poco traicionada en la Ciudad de México, perdió la clase media, como que en la Ciudad de México Morena no le supo llegar a la clase media y por eso perdieron una bastión. No han entendido ni siquiera quién conforma la clase media ni quiénes la pueden conformar. Claro que la clase media ha sido olvidada, pero no solo por esta administración ni por la pasada, ha sido olvidada por todas las administraciones en todo el mundo, pero ni siquiera es un tema de olvidarla. ¿Por qué? La clase media es la que va, o sea, ya es, cuando pasas de pobre, cuando vas subiendo en esta escala social y entonces te conviertes en clase media, ya no es un tanto que requieras del gobierno, ¿me explico? Claro que hay proyectos que se deben de enfocar en las clases medias, pero las clases medias han sido olvidadas históricamente porque son las que tienen la mayor movilidad, porque son las clases medias que pueden subir o que pueden bajar. ¿Cuál es la obligación del gobierno? Que no bajen, que no se vayan las clases medias, que tengamos cada vez más clases medias, que entonces en vez de tener un estado de pobreza, tenemos un estado de clase media. Eso es a lo que deberíamos ir enfocados. Faltan políticas públicas, pero no solo aquí, faltan políticas públicas en todo el mundo, porque ¿cuáles son las prioridades? Cuando te centras y dices, ¿a quién voy a beneficiar?
¿A quién quieres beneficiar? Bajo el esquema en el que vivimos hoy, ¿a quién quieres beneficiar? ¿A los que no tienen ni un pan o a los que tienen 500 panes? ¿Por qué se los pongo así? Es lo que ha pasado. Han querido beneficiar a los que tienen 500 panes, argumentando que si beneficias a los que tienen 500 panes son porque tienen la capacidad de producir 500 más. Y estos 500 panes los pueden producir 500 más, entonces te van a generar mayor riqueza y ellos van a jalar a la clase media. Pero al hacer este esquema, te olvidas de los que no tienen ni un pan. E incluso promueves que cada vez más personas tengan menos panes. ¿Cuál es lo que tiene, qué es lo que normalmente tendría que hacer un gobierno? Un gobierno como México, hablemos de México, no todos los países son iguales, un gobierno con tanta gente como México. Voltear a ver, sin olvidar la capacidad que tiene de producción los que pueden producir y tener más de 500 panes, voltear a ver al que no tiene ni uno. ¿Por qué? Porque le tienes que dar. Y entonces, cuando le estás dando al que no tiene ni uno, empiezas a darle oportunidades y le empiezas a dar oportunidades y tiene la oportunidad de empezar a salir y de saltar al siguiente escalón. Si solamente te concentras en estás esperando a ver si el de arriba empieza a jalar al de atrás. Y lo estás esperando. Mientras que si jalas al de abajo, si tú le inviertes al de abajo, tienes la certeza de que tendrá oportunidades para subir al siguiente. Por eso el del medio es como el sándwich, es como los hijos del medio. Es el sándwich. Es el sándwich. Tienes las oportunidades para crecer, me hace falta sí darte, ¿no? Oportunidades para que puedas transitar a la siguiente, pero no es como que no las tengas. No es como que no tienes cómo defenderte. Tienes cómo defenderte, existe una prioridad mayor. Así que sí, las clases medias han sido históricamente como olvidadas por todos los gobiernos en todo el mundo, salvo cuando ya tienes un esquema donde ya no tienes pobreza extrema. Cuando ya no tienes pobreza extrema, entonces ahora sí te concentras en una política que puede favorecer a dos. Pero no hemos llegado a eso. Permítanos llegar a ese escenario. Permítanos llegar al escenario donde no tengamos pobres extremos y en donde funcione perfectamente bien esta ruleta, esta rueda de sector productivo y el sector no productivo. O sea, que permítanos que funcione porque ahorita no está funcionando todavía. Y arreglarla está muy de la patada. Así que voy a profundizar en esto y se me acaba de ocurrir, tenemos que hacer un gran debate de esto. Pero cuando el PRI dice que su lema es democracia y justicia social, en sus documentos básicos el PRI ya era de centro izquierda, en sus documentos básicos. En la realidad, el PRI es neoliberal. En la realidad, el PRI es centro derecha. En la realidad, el PRI es el PAN menos extremo. En la realidad. ¿Cuál es la gran moraleja? Todavía más bonita y más bella y más preciosa. Que el PRI diga, el PRD es una burla. Es una burla, insisto, el PRD es una burla, no lo deberías de mencionarlo. Ya después tocaremos incluso el tema de Movimiento Ciudadano, porque esos son los que son progres. El que el PRI diga que patearon al neoliberalismo y que son de centro izquierda, quiere decir que van a aprobar la reforma eléctrica. Así de sencillo. El que el PRI diga eso le está avisando al PAN de una forma muy indirecta que va a aprobar la reforma eléctrica. La otra vez vi un video de Andrea Chávez en donde le estaba diciendo a un diputado del PRI, estaban en un evento, coincidían en un evento, y Andrea le decía, ¿no? Ayúdenme, decía en Twitter, en Instagram, perdón, ayúdenme a decir al diputado que vota a favor de la reforma eléctrica. Y el diputado le contesta y le dice, claro que sí. Yo nada más ahí se las digo. Que hoy el PRI diga que es de centro izquierda, quiere decir que el PRI va a terminar aprobando la reforma eléctrica. Ahí nada más.